formación toda junta. Bien, retomando un poco los sucesos que venimos trabajando con respecto al desarrollo embrionario. Sabemos que la fecundación es el que consideramos el día 1, entendiendo a la fecundación como la unión de los gametos femenino y masculino eh, para generar así el cigoto. A partir de eso dijimos que se forma en ese momento una única célula que ahora ha reconstituido su contenido genético para ser una célula diploide, porque la unión de los gametos, cada uno haploide, aporta la mitad del material genético. Posteriormente empieza la segmentación, en la que dijimos que el cigoto entra en división celular mitótica para producir células iguales. Cada una de estas se va dividiendo en dos, entonces progresivamente con los días vamos teniendo cada vez mayor cantidad de células hasta que aproximadamente en el día 5 tenemos la etapa del blastocito. Este blastocito va a ser el que alrededor del día 7 va a ir acercándose hacia la superficie endometrial, posicionándose y adhiriéndose para finalmente ya anclarse a la mucosa endometrial. Y posteriormente comienzan procesos en los que hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que ocurre con el disco embrionario propiamente dicho. Hago una aclaración, que me hicieron una pregunta por mensaje privado, porque no estaba activo el foro de consultas de embriología, ahora ya lo abrí para que puedan ahí ir volcando sus dudas. Yo se acuerdan que en el teórico anterior les había dicho que había una circulación útero-placentaria que empezaba en las primeras semanas, pero esa es la circulación útero-placentaria primitiva, ¿sí? Del final de la tercera semana. Ojo, no se mezclen, no es la circulación útero-placentaria verdadera. Es como el primer encuentro entre los tejidos trofoblásticos y la sangre materna. Bien. Y en este periodo en el que estamos a partir de ahora, se va a empezar a producir lo que conocemos como periodo embrionario, que un poco lo podríamos catalogar de la tercera a la octava semanas del desarrollo, ¿sí? Ya después, a partir de la 9ª semana hasta la fecha de parto, hablamos de periodo fetal, ¿sí? Entonces, hasta ahora, esta etapa que vamos a trabajar es embrión y posteriormente feto. Fíjense que acá está 40 semanas, que es el punto de corte que se utiliza generalmente para hablar de la duración del embarazo. Estas son 40 semanas contando desde la fecha de última menstruación. El periodo de término, o sea, cuando decimos que un embarazo termina en el periodo correspondiente, o sea, la maduración acorde, abarca desde las 37 semanas a las 40 semanas, es decir, que hay un mes prácticamente de variación en la que pueden nacer el recién nacido y no por eso va a ser prematuro, ¿sí? Entonces, eso es importante porque por ahí en algunas cuestiones más culturales, muchas veces cuando el feto nace, recién nacido nace 1 o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, se lo considera como prematuro, digamos, en lo coloquial, pero en realidad en términos médicos no es. Cuando nace entre las 37 y las 40 semanas, con algunas variaciones según las escuelas de pediatría y de embriología, pero ese sería el periodo general en el que consideramos el desarrollo de término. Entonces, en general ponemos 40 semanas, que es como la fecha, digamos, límite para considerar el desarrollo del embarazo con el periodo fetal. Bien, en este periodo embrionario, vamos a tener un par de procesos que son fundamentales para el desarrollo del embrión, justamente.
Por un lado tenemos la gastrulación, la neurulación y la organogénesis. Vamos a ir de a una hablando de cada una de estas etapas. En primer lugar, tenemos la gastrulación, que es el proceso a partir del cual un disco embrionario bilaminar, que se acuerdan que habíamos trabajado, que teníamos dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, desarrolla ahora una tercera capa intermedia y pasa a ser un disco embrionario trilaminar. ¿Sí? Esa es la definición de gastrulación. La gastrulación empieza aproximadamente terminando la segunda semana, empezando la tercera, y se extiende durante la tercera y cuarta semana. Fíjense que lo que teníamos como un embrión de 2 capas va ahora a transformarse en un embrión de 3 capas. Y esas 3 capas las llamamos endodermo, mesodermo y ectodermo. De cada una de estas capas, de estas 3 capas, vamos a ir teniendo el desarrollo de distintas estructuras. Y vamos a ir viendo ahora una por una las capas, entendiendo que las estamos nuevamente separando por una cuestión académica para que sea más fácil de abordar, pero todos estos procesos se van dando en simultáneo. Bien, en primer lugar, entonces vamos a hablar de la capa ectodérmica. A este nivel vamos a destacar la formación de la placa neural. Esto ustedes ya lo estuvieron viendo en los teóricos anteriores, las tercera y cuarta semanas, pero tenemos el desarrollo de la placa neural, que es una zona engrosada, que va a sufrir un proceso de cilindrización y cierre para cerrarse y pasar de ser una placa a ser un tubo neural. Entonces, acá tenemos en la imagen digamos, un diagrama que esquematiza un poco estos procesos. Fíjense que tenemos que se forma, bueno, la notocorda como eje a partir del mesodermo, cuando termina el periodo de gastrulación, y por encima tenemos la placa neural. Fíjense que las señales que emite, digamos, las señales químicas dadas por la notocorda llevan a que se produzca un cierre hacia adentro, hacia la línea media de la placa neural, formando así, digamos, empezando este periodo de formación de una estructura tridimensional, ya no una placa, sino una estructura que se va a cerrar. Y finalmente vemos cómo se cierra para constituir digamos, se fusiona formando así el verdadero tubo neural. Fíjense que el tubo neural se fusiona en la línea media, y recordemos que en los extremos sigue estando abierto, que es lo que llamamos los neuroporos anterior y neuroporo posterior. El neuroporo anterior está a la altura de lo que va a ser el cráneo, y el posterior a la altura, digamos, hacia la región caudal. Bien, ¿qué estructuras da origen este tubo neural y por qué nos interesa, digamos, conocer su desarrollo? Bueno, dijimos que con este cierre se va a formar un verdadero tubo que en su porción craneal va a sufrir dilataciones que las llamamos vesículas. Estas primeras 3 vesículas las llamamos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A su vez, cada una de estas vesículas, estas dilataciones del tubo, se va a subdividir y van a constituir. El prosencéfalo se va a dividir en teleencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo sigue como tal, y el rombencéfalo se subdivide en 2, metencéfalo y mielencéfalo. Toda la porción que sigue del tubo neural es lo que va a dar origen a la médula espinal. Entonces, fíjense, esto lo vamos a ver después también, por ahí se va viendo con más detalle cuando veamos cada una de las estructuras, pero para que vayan teniendo
la noción de que el telencéfalo es lo que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo a las estructuras talámicas e hipotalámicas, el mesencéfalo sigue siendo como tal, eh, el metencéfalo a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Es decir, que el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central, con sus distintas estructuras a partir de las vesículas y la médula espinal en toda la porción restante. Además, tenemos otras estructuras que son la cresta neural. La cresta neural, fíjense que son estas áreas de especialización de paralelos a los bordes de los pliegues neurales. O sea, estos son los pliegues de la placa, que son los que se sobrelevaron y van a ir hacia la línea media para fusionarse. Lo que queda a sus lados son las crestas neurales. Estas células van a sufrir un cambio, un switch en su expresión celular, y van a migrar. Y acá lo vamos a ver con un poquitito de más detalle. Fíjense que tenemos las crestas neurales, y acá tenemos un proceso que es lo que llamamos la transición epitelio-mesenquimatosa, ¿sí? O sea que hay un cambio en la expresión del funcionamiento celular. Estas células a su vez van a migrar después del cierre del tubo, y van a viajar a distintos sectores donde van a proliferar y donde van a su vez subespecializarse más según el ambiente en el que estén. Esto tiene que ver con que las células no es que por sí solas deciden qué hacer, sino que el ambiente hacia donde van a ser alojadas y hacia donde migran y hacia donde van a desarrollarse finalmente, donde se anclan, les marca qué camino seguir, qué funciones adquirir en base a señales moleculares, o sea, la presencia de ciertos mediadores químicos les permite a estas células saber hacia dónde migrar y también, digamos, qué funciones adquirir. Y fíjense que vamos a tener como dos grandes vías de migración de las células de la cresta neural. Por un lado, una vía dorsal, que son la que va a dar origen a los melanocitos, que son las células que dan el pigmento melánico a la piel y al pelo. Y por el otro lado, van a migrar por vía ventral, o sea, justamente en la porción como anterior, para dar origen a ganglios del sistema nervioso autónomo, células de Schwann, que también pertenecen a las células, o sea, son parte del sistema nervioso autónomo, y células de la médula suprarrenal. Acá lo tenemos con un poco más de detalle, pero para ver cuáles son los derivados en base al segmento del embrión en el que nos encontramos. Fíjense que lo que tiene que ver con la porción craneal, o sea, lo que va desde el cerebro anterior hasta el cerebro posterior, van a dar origen al esqueleto craneofacial, a los ganglios craneales, o sea, de los ganglios nerviosos de los pares craneales, dientes y también epitelio de la tiroides. La porción cardíaca o circunfaringea, es decir, que rodea la faringe, y vagal, va a dar origen a ganglios entéricos, células del músculo liso y parte de los septos cardíacos. El resto de las células de la cresta neural de la zona del tronco va a dar origen a ganglios de la raíz dorsal de los nervios, ganglios simpáticos y las células de la médula adrenal. Y la porción sacra a ganglios entéricos y ganglios del sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, que estas células, al migrar, van a llevar justamente información
o posibilidad de que se formen estructuras en otros sitios que no necesariamente son justamente la línea media en la porción dorsal donde se formaron, ¿sí? Entonces este proceso de migración es muy importante para que puedan alcanzar el sitio donde desarrollarse. Y acá tenemos en resumen derivados del ectodermo, y fíjense que según lo que viene dijimos, de la placa neural es el sistema nervioso central, y los que vienen de los bordes de la placa neural vamos a tener las crestas neurales y, bueno, las placodas también craneales. Todas estas estructuras van a ser originadas. Tenemos parte de la adenohipófisis, el epitelio olfatorio, el cristalino, el oído interno, los ganglios de los nervios craneales y el esqueleto craneofacial, como veníamos hablando. Y además recordemos que el ectodermo tiene una porción no neural, o sea, fíjense que todo lo que está acá graficado en azul es ectodermo y no todo se interviene en la formación de la placa neural. Todo el resto del ectodermo es lo que le va a dar el revestimiento externo al embrión y va a dar origen principalmente a la epidermis. Además, eh, la porción funcional, el parénquima mamario, que son los ductos y los acinos de las mamas, también son de origen ectodérmico. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el exterior está dado, del contacto del cuerpo con el exterior, es de origen ectodérmico. Entonces, la epidermis, parte de los órganos de los sentidos, ojo y oído, y olfato, y los ganglios del sistema nervioso autónomo, recordando que es importante para la regulación visceral. Entonces, eso por ahí, pensarlo en ese sentido, ayuda a recordar cuáles estructuras son de origen ectodérmico. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, pero Bien, buenísimo. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente capa, que es el mesodermo. Bueno, el mesodermo sería esta tercer capa que apareció en el desarrollo, si bien, bueno, dijimos en el periodo de gastrulación. El mesodermo son las células que aparecen entre las otras dos capas y van a dar origen a muchas estructuras. En principio, acá tenemos, saben que en general no me gusta poner las mismas imágenes del libro, sino ponerles otras, pero bueno, no encontré una mejor en otras bibliografías. Acá tenemos el desarrollo a partir del día 17. Fíjense que acá ya tenemos el disco trilaminar con presencia del mesodermo. En el día 19, acá ya tenemos expansión del mesodermo que va a dar origen a distintas estructuras. Por un lado tenemos el mesodermo paraaxial, o sea, paralelo al eje. Fíjense que es lo que está rodeando a la notocorda, que es el eje central. Entonces, paraaxial, ¿sí? Después tenemos el mesodermo intermedio, porque está en el medio, y el resto del mesodermo que llamamos de placa lateral, que se divide en dos capas. Una que rodea al amnios, que es la placa mesodérmica parietal, y otra que rodea al endodermo, que llamamos placa mesodérmica visceral. Fíjense que además lo que va ocurriendo paralelamente con el embrión es que va empezando la cilindrización. Fíjense que acá es como que son dos tubos paralelos entre sí, o sea, la cavidad amniótica y el saco vitelino, y en cambio ahora la cavidad amniótica empieza a crecer y va produciéndose la cilindrización, se va plegando la porción del disco trilaminar hasta que el amnios empieza como a envolver
al resto de las estructuras y se genera acá un espacio entre las dos capas del mesodermo de la placa lateral, de la capa parietal y la capa visceral, se genera este espacio que se llama cavidad corporal intraembrionaria, porque después justamente va a ser incluida adentro del embrión cuando termine la cilindrización. Bien, y aparece en unas estructuras que son importantes considerar en esta etapa, que es lo que llamamos los somitas. Los somitas aparecen a partir del mesodermo paraaxial, dijimos que es el que está más cerca de la línea media. Empieza primero, digamos, a organizarse ese tejido del mesodermo paraxial en estructuras que llamamos primero somitómeros, que van a aparecer en la región más cefálica y van a ir apareciendo sucesivamente más en sentido cefalocaudal. En la región, digamos, cefálica, los vamos a llamar después neurómeros, porque tienen que ver justamente con la segmentación de la placa neural, es decir, que van a intervenir formando el mesénquima de esa región, de la región de la cabeza, y después el resto de los somitómeros van organizándose hasta formar estructuras que llamamos somitas. Los somitas aparecen primero en el embrión, en lo que después va a ser la región occipital, más o menos aproximadamente en el día 20. Como en esta etapa es muy difícil medir a los embriones, porque son estructuras milimétricas o submilimétricas, el número de somitas nos ayuda a dimensionar en qué etapa del desarrollo estamos. ¿Sí? Entonces sabemos que a partir del día 20 aparece el primer par de somitas, que a veces ya en el día 20 nos encontramos 4. Es decir, hay una variabilidad, no es tan exacto el número, pero sí sabemos que en el día 20 aparece el primer par. Entonces, esto nos permite ir calculando, o sea, si analizáramos un embrión, podríamos saber en qué etapa de su desarrollo estaba en cantidad de días si contamos el número de sus somitas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con los somitas? Bueno, se forman en total, esto no lo dije, pero bueno, acá está hasta el 34 y 35, pero en total se terminan formando de 42 a 44 pares, que estos terminan de formarse para el final de la semana 5. ¿Sí? Entonces, estas primeras semanas, desde el día 20 hasta la semana 5, tenemos la etapa de los somitas. ¿Qué va ocurriendo justamente con estos somitas? Se van a su vez diferenciando las propias células. Esto lo que hace es que las células sufren un proceso que llamamos epitelización, es decir, empiezan su transformación a células similares al epitelio. ¿Sí? Porque hasta ahora estamos hablando de todas células como muy poco diferenciadas. Entonces es como que ya van entrando en vías de diferenciación. Entonces, al inicio de aproximadamente de la cuarta semana, vamos a tener que las células de los somitas dejan de tener estas características epiteliales y pasan ahora a tener características mesenquimatosas. Recordemos que este va a ser, digamos, el tipo de tejido al que van a dar origen, al tejido mesenquimatoso. Entonces ya se especializan aún más. Y van a ir subdividiéndose las células del somita en distintas estructuras. Lo importante es que sepan que vamos a tener esta diferenciación. Cada somita va a dar origen a una porción que se llama esclerotoma, que es la que está más interna, más hacia la línea media,
otra porción que es el miotoma y otra que es el dermatoma. Y un poco el nombre nos dicen que van a dar origen. El esclerotoma nos va a dar la parte esquelética, ¿sí? Sea cartílago o hueso. Y tendones, digamos, las estructuras de sostén. El miotoma, como lo dice el nombre, va a dar origen a las estructuras musculares de ese segmento. Y finalmente el dermatoma va a dar origen a la dermis, ¿sí? De la región. Fíjense que entonces el prefijo de cada uno de estas estructuras que provienen de los somitas nos dicen que, digamos, a qué estructuras van a dar origen después, ¿sí? Entonces, los somitas ubicados en esta región, así como paralelos a el tubo neural, van a dar origen a hueso, tendones, músculo y dermis de esa región, ¿sí? Y por fuera seguimos teniendo lo que está marcado en celeste, ectodermo, que es lo que va a dar origen a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Entonces, con estas estructuras mesodérmicas y ectodérmicas por la epidermis, ya tenemos el sistema tegumentario del organismo. Bien, Profesor, entonces, sí. ¿te puedo hacer una pregunta o espero a que termines No, de sí, explicar? decime. Te quería preguntar si los somitas empiezan esta diferenciación una vez que ya dejan de aparecer somitas en la semana 5 o mientras siguen apareciendo ya los que ya estaban empiezan a diferenciarse. No, como yo les decía, al inicio más o menos de la cuarta semana empiezan la pérdida de las características epiteliales y empieza el cambio de forma. Y ahí ya se forma el esclerotoma. ¿Sí? O sea, son procesos que se van dando un poco en simultáneo. Ah, ok, gracias. La diferenciación de los somitas como tal empieza, perdón, al inicio de la cuarta semana. No, no sé si les dije recién final o inicio. Al inicio de la cuarta semana pierden ya las características epiteliales y toman sus características mesenquimatosas. Así que ya ahí va empezando el proceso de diferenciación celular. Profe, Em, sí, te paso una consulta, porque sí, puede sí. ser que vos dijiste que las somitas primero sufrían un proceso de epitelización. Primero, claro, tienen un proceso de epitelización y después de ese proceso, empiezan a tomar las características mesenquimatosas. Y te consulto, ¿por qué sufrirían un proceso de epitelización si después van a sufrir uno para volverse mesenquimatosas? O sea, ¿de qué Porque en les sirve realidad, eso? sí, en realidad no es que, digamos, no es que se vuelven epitelio, no es que hay que pensar que entran ya en un camino definido, o sea, totalmente definido, no es que llegaron a una diferenciación final, sino que es porque empiezan a adquirir propiedades que eso les permite formar estructuras redondeadas, forman pequeñas estructuras con luz que el libro dice que tienen forma de donas, como la de justamente la factura, como que son anillos. Entonces, como empiezan a tener una luz central, eh, necesitan para poder formar ese tipo de estructuras ganar propiedades de células epiteliales, o sea, dejar de ser células tan indiferenciadas y empezar a ganar otras propiedades. Pero una vez que formaron esa estructura redondeada en forma como de dona, como dice el libro, ya ahí sí entran específicamente en su proceso de diferenciación mesenquimático. ¿Sí? Está bien la pregunta. Gracias. No es que, a ver, nosotros acá porque lo estamos haciendo súper resumido, todo esto en realidad tiene que ver con cuáles genes expresan las células en ese momento. ¿Sí? Entonces por eso empiezan a expresar algunos genes que les permiten ganar algunas funciones, entonces por eso hablamos de proceso de epitelización. Fíjense que no,
que no estamos entrando en toda la parte molecular y genética, que es en realidad lo que más se estudia hoy en día en embriología médica, por, como vamos a ver la semana que viene, por eh, digamos, las malformaciones congénitas que pueden ocurrir, dónde aparecen las mutaciones, porque hay algunos síndromes genéticos que generan algunas malformaciones y otras no. Y eso tiene que ver con qué genes están siendo expresados y qué receptores eh, tienen las células disponibles en ese momento. Por eso algunas cosas les van a quedar medio como no tan firmes, pero no nos parece que en primer año necesiten saber a tal profundidad. ¿Sí? Después en otras etapas de la carrera, en anatomía patológica en tercero y después más adelante en el ciclo clínico, van a terminar de profundizar algunas cuestiones y van a terminar de entender. Lo que pasa es que a veces, como yo les decía al principio, en algún punto tenemos que poner la línea de límite para no darles tanto ahora, más que nada para que no sea inabarcable para ustedes en esta primera etapa de su formación. Por ahora, con que sepan estos procesos y como está descrito en el Langman, es suficiente eh, para esta etapa. Bien, y retomando entonces la diferenciación del mesodermo, veníamos hablando hasta ahora eh, del mesodermo paraxial, que va a dar origen a los somitas, y vamos a tener también el mesodermo intermedio, que es el que conecta el mesodermo paraxial con eh, las placas parietal y visceral de la placa lateral, del mesodermo de la placa lateral. Bien, bueno, acá está un poco resumido lo que ya habíamos hablado, el esclerotoma, el dermotoma y el mesodermo de la placa lateral. Pero bueno, vuelvo a esto. El mesodermo intermedio, que es lo que queda a esta altura, graficado en marrón, va a dar origen principalmente a, en la porción más cefálica, a los nefrotomas, que van a dar origen, o sea, que van a tener que ver con el desarrollo de los riñones, y las porciones más caudales, el cordón nefrógeno, que van a dar origen a otros segmentos del aparato urinario, o sea, las vías urinarias, y también intervienen en la formación de las gónadas. Y como punto también importante, bueno, y me había olvidado de decirles. Y finalmente tenemos el mesodermo lateral, que es el que teníamos las dos placas, dijimos la parietal y la visceral. Estas van a dar origen a las membranas serosas. Si recuerdan, cuando vimos epitelio de revestimiento, vimos que tenemos cavidades serosas en el organismo, que son, por ejemplo, el pericardio, la pleura, en relación a los pulmones, y el peritoneo en la cavidad abdominal, que son estructuras revestidas por un epitelio simple, cúbico a plano, que es el mesotelio. Esas cavidades van a ser originadas por las capas de la placa lateral del mesodermo. Va a tener que ver justamente con el pliegue y la cilindrización del embrión, y ese tejido mesodérmico que queda rodeando las estructuras, como vemos acá, va a ser justamente lo que le va a dar el revestimiento seroso a muchas de las vísceras. Fíjense que lo que es importante acá es que la capa visceral está en íntimo contacto con el endodermo, o sea que le va a dar revestimiento
a las estructuras que provengan del endodermo, que eso lo vamos a retomar después cuando veamos endodermo. ¿Se entiende? Lo importante es que veamos que esta capa está siempre cercana al endodermo, entonces va a ser, va a otorgar la capa más externa de revestimiento de las vísceras, que en muchos casos está representado por membranas serosas con revestimiento mesotelial. Y dos palabras con respecto a la formación de vasos sanguíneos que tienen origen en el mesodermo, son estructuras de origen mesodérmico. Esto tiene que ir acompañando paralelamente al desarrollo de las otras estructuras, porque a medida que se van formando los otros órganos, tiene que ir formándose en su interior vasos sanguíneos para que después pueda tener aporte nutricio. Y en la etapa embrionaria se dan dos formas de formación justamente de vasos sanguíneos. Uno es la vasculogénesis y otra es la angiogénesis. La vasculogénesis es un proceso por el que a partir de islotes de células mesodérmicas se forman los vasos sanguíneos. En cambio, la angiogénesis es siempre formación de un vaso sanguíneo que ya existe. O sea, esto es formación de novo de vasos sanguíneos y esto es formación de un vaso a partir de otro vaso. Entonces la angiogénesis puede aparecer después de que se produzca vasculogénesis, porque primero necesito un vaso para después dar ramas de ese vaso. La angiogénesis es un proceso a partir del cual se produce una degradación de la matriz de la pared en un punto, se desestructura la pared propiamente dicha y empieza a aparecer un tallo o un brote de células que van a ir dando origen y van a ir elongando, formando este nuevo vaso sanguíneo cuya luz es una ramificación del vaso sanguíneo original. Y finalmente pues va a madurar y va a tener las mismas capas que tiene un vaso sanguíneo maduro. Pero retomando este proceso de vasculogénesis, vemos que las células del mesodermo extraembrionario dan origen, maduran a células que llamamos hemangioblastos. Los hemangioblastos van a madurar y dar origen a su vez a los los hemangioblastos van a dar origen a los angioblastos. Fíjense que los angioblastos son los precursores de los vasos sanguíneos. Van a dar origen, por un lado, al endotelio vascular y por el otro van a formar estos grupos. Al armar estos grupos, que primero son como islas sólidas, con el tiempo, las células, los angioblastos que están más en el centro empiezan a sufrir apoptosis, o sea, muerte celular programada, entonces empieza a quedar un espacio central vacío, que es lo que va a dar origen a la luz de ese vaso. Y finalmente estas células se van a ir organizando, como dijimos, algunos angioblastos van a dar origen al endotelio de revestimiento y otras van a ir formando las demás células de la pared de los vasos sanguíneos. En este proceso acá ven que hay muchos nombres de genes y de factores de crecimiento. El que nos interesa que conozcan es digamos, son el factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, como el más importante que regula toda todo este proceso. Además intervienen muchos otros factores, pero es importante que conozcan el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. Y después además, que no vamos a entrar ahora porque ya lo vamos a ver con más detalle más adelante en el cursado, pero tenemos un proceso de hematopoiesis, que es la formación de las células de la sangre propiamente dichas. Hasta acá estuvimos hablando de cómo se forman los vasos, pero adentro de los vasos tiene que haber sangre. Y bueno, el proceso digamos, de hematopoiesis, o sea, de formación de células de la sangre,
En la etapa embrionaria empieza con formación de islotes a la altura del saco vitelino, ¿sí? A esta altura empiezan a aparecer islotes de células que van a dar origen a las células de la sangre, pero después ese proceso pasa al hígado durante la primera etapa fetal y después finalmente se va a dar origen a la hematopoiesis final en la médula ósea. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver también cuando veamos la hematopoiesis propiamente dicha como proceso y ahí van a poder entender cómo va pasando por distintos órganos en las etapas del desarrollo. Bien, ¿alguna duda hasta acá de mesodermo? Profe, yo Sí. me gustó un poco cuando hablabas de el hemangioblasto, algo así era. ¿Cómo, digamos, cómo seguía a partir de ahí? Bueno, como les decía, las células del mesodermo se transforman en hemangioblasto. Hemangio es un prefijo que quiere decir, habla de vaso sanguíneo, y blasto es algo generador. Entonces, generador de vasos sanguíneos. Algunas de estas células maduran todavía más en angioblastos, ¿sí? Los angioblastos son los que nos van a dar origen a los vasos sanguíneos propiamente dichos, al endotelio y a las estructuras. Y además, el hemangioblasto va a producir células hematopoyéticas, que son las que van a dar origen a las células de la sangre. ¿Se entiende? Este precursor forma precursores de la pared del vaso sanguíneo y precursores de células formadoras de la sangre. Es como la célula que da un poco como origen a todo en esta etapa del desarrollo embrionario. ¿Se entiende? No para que se mezclen tanto con los nombres, pero hemangioblasto, lo dice el nombre, generador de vasos sanguíneos. Te genera un poco las dos cosas, la pared del vaso y lo que fluye dentro del vaso. ¿Se entiende más así? Y ahora sí, gracias, profe. Y otra No, de cosa, nada. el factor Sí, de crecimiento vascular endotelial, sí. eso es para formar, digamos, específicamente las células endoteliales del vaso Es para sanguíneo. formar, digamos, es para estimular el desarrollo de los hemangioblastos. El desarrollo en número y que se diferencien a angioblastos. Ah, el hemangioblasto se diferencia de angioblasto gracias al factor de crecimiento. Entre otras cosas, si se activan algunos genes y este es un promotor, es como que justamente lo dice el nombre, es un estimulador, no es una causa directa, no es como que prende o apaga un botón, sino que cuando hay factor de crecimiento eh, vascular endotelial, eh, este proceso es facilitado. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda hasta acá de mesodermo? Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera capa, que es la capa endodérmica. Em, con respecto a el endodermo, bueno, ya sabemos su origen, ya estuvimos viendo. Lo que nos interesa por ahí pensar es eh, los cambios que se producen en el embrión con la cilindrización y los pliegues hacen que la posición del endodermo, que cuando la placa trilaminar está como plana, por así decirlo, está lo que yo les decía, son como dos tubos. Está el tubo de la cavidad amniótica y el tubo del saco vitelino, uno paralelo al otro. Después crece tanto la cavidad amniótica y se producen los pliegues que la cavidad amniótica termina como englobando en su mayor parte al endodermo. ¿Se entiende? Lo que estaba primero paralelo uno al lado del otro, la cavidad amniótica crece y se producen dos pliegues, el cefálico y el caudal. ¿Sí? Es como si yo justamente enrollara
cuando quiero hacer un tubo a partir de una hoja de papel, agarro ambos extremos y los empujo hacia abajo, y con eso paso de tener una estructura plana a tener una estructura cilíndrica. Entonces queda adentro parte del endodermo. Estas estructuras que quedan como en la línea media, en el interior, van a dar origen a lo que llamamos el intestino primitivo, y el resto, lo que no queda adentro de la cavidad amniótica, constituye el saco vitelino ya propiamente dicho, que sigue unido al intestino primitivo por el conducto vitelino. Entonces tengo intestino primitivo adentro del embrión, conducto vitelino y saco vitelino. ¿Se entiende? Está todo comunicado acá. Y es todo proveniente del endodermo. Este conducto con el saco vitelino primero es bastante amplio, pero después se va haciendo cada vez más estrecho, y esta estructura va a persistir en parte en lo que después se transforma en el cordón umbilical. Bien, dijimos que teníamos toda esta estructura como central, interna, en el embrión, que es el intestino primitivo, que acá lo vemos a mayor aumento. Lo que está acá en amarillo, como en las figuras anteriores, es endodermo, lo que está en naranja es mesodermo, y lo que está en azul es ectodermo. Fíjense que, como decíamos, el ectodermo que va a dar origen al epidermis, y bueno, todas las estructuras del sistema nervioso central que ya estuvimos hablando, el mesodermo rodeando a las otras dos, y el endodermo interno dando origen al intestino primitivo. Este intestino lo vamos a dividir en 3 segmentos: el intestino anterior, el intestino medio, que es el que tiene conexión por el conducto vitelino con el saco vitelino, y el intestino caudal o posterior. Acá, digamos, en los dos extremos del embrión aparecen 2 membranas que cierran al intestino primitivo, es decir, que no está de inicio comunicado con el exterior. Uno es la membrana bucofaringea, que separa al estomodeo, que es lo que va a ser después la cavidad oral, la boca, del exterior. Y fíjense que la membrana bucofaringea está formada por endodermo y ectodermo. El tema es que esta membrana, que primero está cerrando como lo que va a ser la boca, con el tiempo, a lo largo de la 4ª semana, se rompe y permite la comunicación del intestino anterior con, digamos, el exterior del embrión como tal. En realidad, bueno, con lo que va a ser la boca, ¿sí? Entonces comunica intestino anterior con lo que va a ser finalmente después la boca. Y algo similar ocurre en la porción caudal del embrión, constituyendo la estructura que denominamos cloaca. La membrana cloacal es también una membrana constituida, como veíamos arriba en la membrana bucofaringea, por endodermo y ectodermo fusionados entre sí. Esta membrana lo que hace es separar lo que va a ser después el recto, es decir, el intestino caudal o posterior, con el proctodeo, que es esta región justamente invaginada. Así como al final de la 4ª semana se rompe la membrana bucofaringea, alrededor de la 7ª semana se rompe la membrana cloacal, entonces acá se forma la cavidad oral y acá se forma el ano. Es importante considerar esto con el pliegue que se forma esta porción de la cloaca, porque fíjense que tenemos una estructura
acá que se proyecta hacia lo que es el cordón umbilical, en paralelo al conducto del saco vitelino, o también llamado conducto ónfalo-mesentérico, que es la alantoide, ¿sí? Esto es parte como del pedículo del cordón umbilical, después ya propiamente dicho. Con respecto particularmente a la estructura del saco vitelino, vieron que lo estuvimos nombrando antes en relación a que ahí aparecen los primordios de los vasos sanguíneos, también en la migración de las células primordiales que van a dar origen a los ovocitos o espermatogonias del embrión, también migran a través del saco vitelino, pero la verdad es que no tiene una función definida. ¿Sí? Es una estructura que se forma al plegarse el embrión. Bien, y entonces ya ahora tenemos acá constituida todo como este tubo, y fíjense que acá empieza como un pequeño brote que va a dar origen a estructuras que tienen que ver con el aparato respiratorio. Entonces, ya un poco el nombre nos lo adelanta. Si estamos hablando de intestino primitivo, anterior, medio y posterior o caudal, es medio evidente que el endodermo va a dar origen a las estructuras del aparato digestivo. El intestino caudal o posterior va a dar origen al colon, el medio al intestino delgado, y el anterior a las estructuras justamente anteriores: estómago, esófago y faringe. Pero además forma otras estructuras, o sea, por ahí el endodermo, cuando lo pensamos, como veníamos hablando de intestino primitivo, es intuitivo pensar que genera el aparato digestivo, pero no es la única estructura a la que da origen. Además del tubo digestivo, va a dar origen al revestimiento epitelial del aparato respiratorio a partir de ese brote que yo les dije que se forma y que va a expandirse y formar el aparato respiratorio, o sea, el revestimiento epitelial. Forma no solo el tubo digestivo propiamente dicho, sino también el parénquima de las glándulas anexas del tubo digestivo, que son el hígado y el páncreas. Además forma el parénquima de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides. Fíjense que acá está graficada la tiroides, pero también tendríamos las 4 paratiroides. Y el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra, que se acuerdan que cuando hablábamos del mesodermo dijimos que formaba parte, el mesodermo intermedio formaba parte de las estructuras de los riñones y de la vía urinaria, pero el revestimiento de la vejiga y de la uretra es endodérmico, no es del mesodermo. Y además forma el epitelio del conducto auditivo, que bueno, que ya estuvimos hablando también cuando vimos histología del oído. Así que el endodermo tiene que ver, por ahí para acordarnos, así como decíamos que el ectodermo son las estructuras que nos permiten el sostén y la relación con el medio. Al endodermo podemos decir que en general le atribuimos la formación de la mayoría de las vísceras. Bien, ¿alguna duda de endodermo? Bueno, entonces finalmente les puse un pequeño como resumen de lo que ocurre en estas semanas. Dijimos que de la semana 3 a la semana 8 estamos hablando del periodo embrionario. Como ya tercera y cuarta semanas ya lo vimos, vamos a retomar de las semanas 5 a la semana 8. La semana 5, digamos, en general lo que tomamos como medida del embrión, que esto no lo habíamos nombrado hasta ahora, es la longitud cefalocaudal, ¿sí? O sea, midiendo literalmente desde la cabeza a la porción cloacal, o sea, de la cola. Porque es la forma, digamos, en la que estipulamos cómo medir los embriones y con eso ir planteando la etapa de desarrollo en la que nos encontramos. Fíjense que vamos teniendo a lo largo de la quinta semana
los esbozos del cristalino, las vesículas ópticas que dijimos que venían del ectodermo, se esbozan los miembros superiores, y acá, ya en esta quinta semana, empiezan a ser evidentes las vesículas cerebrales, las vesículas que, recuerden, daban origen al sistema nervioso central, al encéfalo. En la sexta semana tenemos ya que empieza la formación del ojo, el oído y los labios y la nariz empiezan a formarse, y aparecen a nivel de los miembros estructuras como ejes que llamamos radios, que van a ser los primordios de los dedos. A la séptima semana ya tenemos una longitud de 13 milímetros, y ya tenemos distintas estructuras que se van formando, entre ellas el tubérculo genital, que es lo que va a dar origen a los genitales externos. En esta etapa, fíjense que acá en el gráfico está marcado con el logo de mujer y varón, se refiere, están los dos, porque en esta etapa, tanto en la séptima como en la octava semana, tenemos la formación de tubérculo genital y la membrana urogenital, pero no tenemos definido, o sea, digamos, viendo estas estructuras no podemos saber si va a tener el embrión desarrollo de genitales femeninos o masculinos, ¿sí? Por eso está como si fuera de los dos sexos, porque tiene que ver más que nada con que todavía es una etapa indiferenciada, donde no sabemos para qué lado, o sea, con la simple observación no sabemos para qué lado del desarrollo va a ir. Y para la octava semana empieza ya a aumentar la longitud de los miembros, se diferencian los dedos, ya hay mayor diferenciación en los genitales externos, y finalizamos la octava semana con una longitud cefalocaudal de 30 milímetros, o sea, de 3 centímetros. Ya a partir de la novena semana pasaríamos a hablar del periodo fetal, donde acá piensen que dijimos que esta etapa se llamaba organogénesis, porque justamente se forman las estructuras de los órganos. Después, en la etapa fetal, estas estructuras van a ir madurando y van a ir creciendo en volumen, en tamaño, hasta alcanzar su tamaño final en el momento del parto, a las 40 semanas de edad gestacional. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, es importante que, digamos, cuando vean estos temas, retomen qué estructuras, lo que nos interesa que les quede bien claro es qué estructuras provienen de cada una de las 3 capas del embrión. Cuáles son ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas, y particularmente de las ectodérmicas, qué parte, digamos, cuáles vienen del tubo neural, cuáles de la cresta neural y cuáles del resto del ectodermo. Esto es importante porque, digamos, también lo vamos a ir profundizando en los próximos teóricos, pero es como que hoy terminamos de ver la base del desarrollo embrionario, ¿sí? Hasta acá terminaríamos esta etapa. Entonces después lo que sigue ya es profundización. Si no tienen ninguna pregunta o duda, damos por finalizado el Profe, teórico. Sí. yo tengo una duda, no sé si lo mencionaste. Todas las estructuras que están por fuera del embrión en un momento, la cavidad extraembrionaria, ¿qué sucede con eso? ¿Desaparece? No, va a dar origen a las bolsas en la que está envuelto el embrión y a la placenta. O sea, todo lo que habíamos hablado del trofoblasto y todo eso. Claro, o sea, eso, o sea, va orientado a todo lo que va a envolver al embrión. Claro, son todas las estructuras, o sea, el embrión va a estar flotando en el líquido amniótico, que ya vimos ahí qué pasaba un poco en esta etapa con la cavidad amniótica, que dijimos que es la que como crece y se pliega
hacia adentro cuando se produce la cilindrización del embrión. A ver, paren que lo vuelvo a compartir. Acá. Fíjense que acá tenemos, esto es la cavidad amniótica, que al plegarse, al producirse los pliegues cefálico y caudal del embrión, y la cilindrización, que es hacia la línea media, la cavidad amniótica termina como englobando a todo el embrión. Entonces, eso va a ser lo que está lleno de líquido amniótico en el periodo fetal, y es en lo que va a estar flotando justamente el embrión, y las otras estructuras del pedículo de fijación, que habíamos dicho también la semana pasada, que fijan al disco con el trofoblasto, son el pedículo de fijación, es lo que va a dar origen al cordón umbilical, lo que yo les mostraba acá, y las otras estructuras a las membranas amniocoriales y a la placenta propiamente dicha. Pero bueno, eso lo vemos después en lo que sigue. Bien, gracias, profe. No, es lo que yo les decía, tenemos que poner la división en algún punto. Igual fíjense que seguimos la división del Langman para hacer la distribución de las clases. Así que si ustedes usan el Langman de bibliografía, lo tienen ordenado igual. Igual como yo les había dicho la otra vez, si tienen otro libro de embriología también es útil también, pero siempre fíjense que sean alguna de las últimas 2 ediciones para que no sea más viejo. Mateo. Quería saber si Sí. o sea, el líquido linfático también provendría de la capa mesodérmica, entonces. Claro, todo lo que tiene que ver con la vascularización, vamos a tener ahí formación. Le damos siempre por ahí más a lo que tiene que ver con la formación de los vasos sanguíneos, porque justamente se empieza después a constituir la circulación uteroplacentaria, y de lo que llega a la placenta, digamos, ya fetoplacentaria. Por eso nos detuvimos más en lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos, por el aporte nutricio. Pero sí, todas las otras, o sea, nosotros acá hoy hicimos las generalidades, pero después está cómo se va formando. No hablamos tampoco de cómo se forma el corazón, porque bueno, eso viene posterior en el desarrollo. Pero todas las demás estructuras sí se van a ir formando a partir de alguna de las 3 capas. Bien. Elena. Profe, yo te quería preguntar qué es el parénquima. Parénquima es la porción funcional activa de un órgano. Lo que no es parénquima es estroma. El estroma son las estructuras que le dan sostén. Los vasos sanguíneos, el tejido conectivo para que lleguen los vasos sanguíneos, los filetes nerviosos, todo eso es estroma. Las células que le dan funcionalidad, la porción funcional del órgano, es el parénquima. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una pregunta. En Sí. en la 5ª semana, vos habías dicho que ya se formaban las vesículas cerebrales. La primaria y la secundaria, las dos serían, ¿no? ¿Vos te referís acá? Sí, se van desarrollando progresivamente. Primero aparecen las 3 primarias y después el prosencéfalo y el rombencéfalo se subdividen cada una en 2 vesículas, por eso pasamos de 3 a 5. Pero Claro, primero es un tubo recto, después se dilata en 3 vesículas y finalmente en 5 vesículas. Ya lo vamos a ver bien después también cuando veamos específicamente el desarrollo del sistema nervioso central. Claro, entonces todos suceden en la semana 5. Claro, exactamente. Gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda? Esto está en casi todos los libros. Yo les puse
uno el que se veía mejor, pero lo van a ver en casi todos, ¿no? No se lo tienen que saber de memoria qué ocurre cada día. Obviamente, yo se los puse para que pudiéramos hablar de algunas cuestiones que, digamos, en general, como esto de los miembros, los radios de los dedos, y algunas cuestiones generales que están, sobre todo al final del capítulo de desarrollo embrionario, pero bueno, obviamente no tienen que saber día a día qué pasa, sino más o menos las etapas generales. Sí, las primeras 4 semanas. Y después en esto tienen que saber qué ocurre en el periodo embrionario.